Para hacer este video requeriría la ayuda de Guillermo Berman, un compañero malají, malagueño, que domina este asunto de la edición de video, que aparecen las letras, las palabras, y es el autor del libro Sefer. Sefer está conformado por dos términos, Sefer y Art. Sefer es libro o contar, cuento, ¿no? Cuenta una historia y cuenta también grafemas, números, y arte. Si uno se aproxima a una cultura, debería reconocer cuatro pilares, que son una lengua, una ley, una creencia y un arte. En la Torá, el pueblo libre es el pueblo hebreo, confluyen estos cuatro pilares, estos cuatro aspectos que hacen reconocer a una cultura, que es la lengua, el hebreo. Uno debe entender el hebreo para entender la profundidad semántica del texto. Los traductores, traditores, son traducciones literales del mismo. La ley que nos dice en Levítico, ama a tu prójimo, que es como tú, Aptal Iraja Camoja, se nos impone, está escrito en modo imperativo, esta ley difícil, que nos insta al prójimo. Una creencia que se despliega a lo largo de todo el texto, desde Abraham, el fundador del monoteísmo, el padre del monoteísmo, diría yo, todas las religiones abrámicas, hasta, entiendo, Moshe Cordovero, que dice que Dios es el lugar, Macón, pero Dios no es el lugar. Esta paradoja podría transmitirse en términos conceptuales como todo el cosmos, toda la realidad es divina, todo es Dios, divino, pero Dios está más allá del cosmos, de este orden, de este espacio-tiempo, conocido y desconocido. En términos de Heráclito es lo uno, que se expresa en la multiplicidad. Nuestro trabajo, el viaje, Teshuvá en hebreo, es reconocer en esa multiplicidad la unidad. Nes, milagro, valor 110, es el valor oculto de Aleph, que es 111, el valor desplegado de Aleph, Lamed y Pei, menos 1, que es el valor ordinario, que es reconocer en ese Aleph que se representa la unidad, a letra, la multiplicidad a la unidad. Y describe Eliezer Ben Yossi 32 reglas de interpretación del texto. Y el número 29 dice que es la gematria. Gematria es un término que arriba del griego, otra cultura, la cultura griega. Alfa, beta, gamma. Gamma es la tercera letra tría del alfabeto griego. Entonces, que las letras son números. Una cantidad de letras configura una fórmula, un término, una fórmula matemática, un password, términos modernos, una contraseña. Pero dice también que las letras, que los números o la matemática no son la sabiduría, sino que son auxiliar de la sabiduría. Dice un cuento muy bonito, referido a los números, a las letras, a las palabras, el Rabbi Dover de Mesris, el arquitecto del Hasidut, que para cada misterio en el universo, en el cosmos, hay una palabra, una letra, una clave que abre ese misterio, como una caja fuerte, como un cofre Ford, como una clave especial. Pero dice que hay ladrones poderosos que abren con ganzúa, está escrito en el siglo XVIII, que son como hackers, que abren cualquier caja fuerte. Y Dios ama, dice, esos ladrones poderosos son aquellos que rompen su corazón por Él, por Dios, por buscar esa unidad de la multiplicidad, que buscan por el lado esotérico, místico, más allá que no se detienen en los detalles, en cada una de las palabras, cada uno de los misterios. Y hace poco, unos días, hablando de números y de letras, me preguntaba un compañero de estudio, Nicolás, ¿a qué refería el valor 414? 414 es la suma de Ein Sof. Ein Sof es infinito, los números son infinitos, no puedo contar 1, n. Pero Ein Sof en hebreo tiene un valor numérico, 207. El infinito, Ein Sof, vale 207. La suma de Ein Sof con Or, que también es igual. Ein Sof a Or, que es energía, que tiene un valor de 207. Or, luego del Bereshit, Bara Elohim, Eta Shammai, Beta Eres, todo estaba confuso, dice todo Bohu,
ese espacio se crea, ese mítico relato de la creación. Entonces imbuye, dicen que dijo él, Bayomer Elohim y Ejior, que exista energía. Y fue el día uno o único, Yom Behad, y en eso estamos, esa energía que se expresa en forma diversa, en el universo, en el cosmos. Pero es una, que viene del Ein Sof. Es simple, que está, esto que hoy se habla de la física cuántica. Energía, materia, Hashmal, en términos de Ezequiel Anabí, el profeta que ve esta visión de la marca. Entonces suma Ein Sof, Makor Haim, que es fuente de vidas. Makor Haim. Hay un libro de otro malají, Shlomo Gabirol, Makor Haim, fuente de vida del siglo XI. Quiere decir que esta fuente de vida, que todos aspiran a la fuente de la eterna juventud de las vidas, en términos de Yvonne Bordeloire, esta lingüista argentina que escribe un libro que llama La palabra amenazada, es el pozo etimológico de las raíces, de los términos. Tiene un espacio y un valor. Esta fuente de vida está delimitada, está en un lugar. 207, 414. Y hace pocos días, y esto es un secreto, cómo tiene un valor el infinito y la energía, que es Ras en hebreo, Reish, Matzai, vale igual 207, que uno debe lugar y reconocer. Ras, Ein Sof, Makor Haim. Y hace unos días, el último video que publicado en orden fue el 212. Yo me recordé, 212, una enseñanza de Rav Nachman de Breslev. Rav Nachman de Breslev, que está transcrito en el Likutei Moran, tomo 10 en números romanos. El Likutei Moran, Likutei viene el término Likut, que es recolección, y la ayuda al final, mi recolección sería un compendio de las enseñanzas, esto es un acrónimo, Moreinu, nuestro guía, Hei el Rav Nachman, sería transcrita por su discípulo, el Rabbi Natán de Breslev. Esta es la enseñanza número 111, con el valor del Aleph, y se refiere al término Rabí, que suma 212, 200 más 2 más 10. Rabí es un título que detentaban los líderes de Hasidut. Rabí puede verse como mi señor, Rab Yud, o mi maestro, Rabí, 212. Y dice que son las iniciales de Rosh Benei Israel. ¿Qué sería Rosh Benei Israel? Rosh es cabeza, como Rosh Hashanah. Benei, descendientes de Israel. Este Israel, no sé si se alcanza a leer, no es el Israel jurídico, el Estado de Israel moderno, fundado el 14 de mayo del 48, 1948, sino es un Israel conceptual que también morfológicamente puede analizarse. Y dividirse en dos partes, y Yashar él. Yashar es directo a él. El Rosh Benei Israel es aquel que está, el líder de aquellos que buscan acercarse directamente al Creador, que buscan esto que decía el Rav Dober de Mesri, que rompen, que abren con ganzúa, esos hackers místicos espirituales. Decía el Rabbi Luria, el Aria Kadosh, que todos los textos están ahí, la Torá, el Zohar, el Talmud, el Sefer Yetzirah, el Parler Rimoní, el Likutei Moharan, el Derech Hashem, todo. Lo importante es adherirse al Creador, a ti, decía. Hacer ese apego de Bekut para acceder al Ruach HaKodesh. Y ya su discípulo, Haim Vital Calabrés, que transcribe su enseñanza, el Yarel Gibulín, el Etza Haim, etc., dice, ¿cómo llegaste tan lejos? Y Luria sonreía y le decía, porque me esforcé. Yo también me esforcé, decía Haim Vital Calabrés, con cierta desconfianza. Dice, pasa que yo me esforcé un poquito más. Aquellos que están más cerca, Rosh Benei Israel, del Creador, son los cabezas, los líderes, la cabeza de los descendientes de Israel que buscan esa cercanía con el Creador. Pero dice que este término es ambiguo. Uno puede leer Rosh Benei Israel, pero también puede leer Rashaim, Bajoshet y Damú. Rashaim son aquellos que se traducen malvados en forma vulgar, la vulgata, pero son el malvado es el que piensa en forma equivocada y en consecuencia actúa en forma equivocada, que está confundido. En contradicción con el pozo etimológico, Yvonne Bordeloire
confronta la Torre de Babel, esta torre de la confusión, el mundo que vivimos, el mundo actual, el mundo donde Arlando dijo un vasco y le echaba agua a la leche, dice. Lo que hace es, ya no es más leche, eso, que es cuando se le agrega agua a la leche, pervierte el contenido. Entonces, estos Rayaim que piensa Franco Cada también confunde a nosotros. Bajoyet dice, están silenciosos en la oscuridad, confundiendo a la gente, están ocultos, silenciosos en la oscuridad. Y dice una nota a pie de página muy interesante, y se confronta Torah con oscuridad, luz. Torah viene también de oro, luz. Torah Jaim, luz, instrucciones de vida. Ilumina a Torah este texto. Promueve, como Makor Jaim, tiene fuente de vida, la convivencia. Y dice, esta lección se une con la lección anterior. El concepto de oscuridad en las enseñanzas de Torah de un maestro indigno puede comprenderse como lo tangible y lo corpóreo, es decir, la parte literal de esto, lo material que no es lo real. El sustento tiene que ver con el alma, las cosas. La Kabbalah es el alma o de la Torah. Es dimensión oculta el texto. La Torah tiene un límite, tiene una cantidad de palabras, un valor numérico, 611, pero este portal, la inmersión en el texto, es como una especie de portal que nos lleva a otra dimensión, a reconocer más allá de lo material otra realidad más sutil. Entonces eso es tangible y corpóreo genera el olvido, las traducciones literales o las lecturas literales. Como menciona el Rebbe en la lección 110. Así debemos anhelar y orar justamente en estos días, estos primeros días hasta Yom Kippur, de Rosh Hashanah, para merecer oír enseñanzas de Torah de maestros dignos, a través de quienes podremos recibir la verdadera luz de la Torah. Decía el contador Damiani, un personaje oriental, ya fallecido, que fue presidente de un club de los más importantes, Peñarol, que los números no mienten. Los números no mienten. Los que mienten son los que hacen, o hacemos, digo yo entre paréntesis, los números.